Una nueva raza de diseñadores de tan solo 12 años que trabajaba en sus habitaciones estaba resucitando la industria que acabaría convirtiéndolos en adolescentes millonarios. A principios de los 80, unos adolescentes británicos montaron una revolución en sus cuartos, en las aulas y en los patios de los colegios. Eran los alumnos más raros de la escuela. Unos genios de la ciencia que eran buenísimos en matemáticas pero con pocos amigos, y que sin embargo se iban a convertir en millonarios. Sí, empezó como afición y se convirtió en una obsesión, y luego en una carrera. Los gemelos Philip y Andrew Oliver eran unos típicos adolescentes británicos. Sus padres no permitían que hubiera una videoconsola en casa. Sin embargo, pensaban que un ordenador sí que era algo educativo. Muy oportunamente apareció en el mercado toda una serie de ordenadores personales baratos como el Spectrum ZX y el Commodore 64. Miles de progenitores británicos los adquirieron para sus hijos con la idea de que les ayudasen a hacer los deberes, pero los chicos tenían otras ideas. Sin que nadie les echara una mano, descubrieron que eran capaces de crear sus propios videojuegos como los que había en las salas de juego e incluso mejores. Nos fijamos en las salas recreativas. El problema en dichos sitios era que los chicos tenían que meter monedas cada pocos minutos para divertirse, mientras que con los videojuegos podían pasarse jugando toda la tarde. Los gemelos Oliver fueron autodidactas y partiendo de cero aprendieron a programar videojuegos. En 1982, con tan solo 13 años, presentaron su primer videojuego a una revista especializada que publicó su trabajo. El trabajo había sido bautizado Roadrunner. Fue estupendo acudir a la escuela y decir a nuestros colegas, mirad, es nuestro trabajo. Fue estupendo poder jugar con los demás muchachos. Eran unos bloques pintados con un solo color. Corrían por la pantalla y el camión se movía por la pantalla. Solíamos retarnos, a ver cuánto puedes aguantar. El camino se iba estrechando más y más, y con muchas más curvas, y todo ello al azar. Finalmente te sacaba del juego. La revista les pagó 75 €, una bonita suma de dinero de bolsillo para unos adolescentes de 13 años. Luego se presentó la oportunidad de aparecer en la televisión. Se presentaron a un concurso televisivo en el que competían chicos de su edad. Elaboramos un videojuego, lo enviamos y ganamos el primer premio. Salimos en la tele, fue estupendo. Más tarde nos comentaron que habíamos sido los únicos que habíamos enviado un proyecto. En realidad no querían que preparáramos un videojuego, solo querían un diseño sobre papel. Habíamos creado un videojuego. Les llovieron ofertas para comprar sus juegos y la afición de los gemelos se convirtió en una pequeña industria. Preparamos toda una serie de Esos juegos. fueron los primeros. Este es el asesino P y la cueva P. Hubo muchas noches que las pasamos trabajando y al día siguiente íbamos a la escuela como si nada. Teníamos que interrumpir el proyecto que estábamos elaborando con todas las flechas y peñascos. Íbamos a rematarlo y... Teníamos que irnos a la cama y nos despertábamos con nuevas ideas para el juego. No hacíamos más que trabajar. Sospechábamos que llevábamos mucho tiempo trabajando cuando los pajarillos empezaban a piar en la ventana y comenzaba a amanecer. Y oíamos al lechero. Sí. Las revistas distribuyeron sus juegos por todo el país, pero los gemelos consiguieron muy poco dinero. Cuando cumplieron los 18 años, los padres pensaron que había llegado la hora de que fueran a la universidad y de que consiguieran un trabajo serio. Pero uno de sus profesores persuadió a los padres para que les concedieran un año con el fin de que su afición se transformara en negocio. Unas semanas más tarde todo cambió cuando conocieron a los hermanos Darling. Richard y David también habían estado creando sus propios juegos desde los 11 y los 12 años, pero estaban insatisfechos con las cantidades que las empresas estaban ofertando a los jóvenes diseñadores. Por esa razón empezaron a vender sus juegos por correo, creando su propia empresa en una habitación de la casa. Duplicaban los juegos en una cassette, imprimían sus trabajos y llegaron a vender 1 millón de copias. Con tan solo 17 y 18 años montaron su empresa llamada Codemaster. Fue en su primera comparecencia en una feria con 18 años cuando conocieron a los gemelos Oliver. Vinieron los gemelos Oliver a nuestro stand y nos presentaron una demo con uno de sus juegos que habían preparado de antemano. No paraban de decir, sí, un juego así, os daremos 15.000 €. Estábamos alucinados.
Alguna vez han comentado que se quedaron boquiabiertos, que se quedaron profundamente emocionados, pero lo debieron ocultar muy bien. Nos faltó tiempo para volver a casa. No pudimos conciliar el sueño. En menos de un mes creamos Super Robin Hood, que llegó a ser el número 1 en ventas. Para Navidades ya habíamos vendido más de 100.000 unidades y ganamos 15.000 euros. Era increíble. En cuanto empezamos a vender, ya no pudimos parar. Fue la colaboración más exitosa en la historia de los juegos para ordenador. Calculamos que el 50% de los juegos de Codemaster fueron creados por nosotros. Los gemelos Oliver también estaban trabajando en un proyecto secreto. Querían inventar algo totalmente nuevo, un juego centrado en un personaje animado. Dicho personaje no fue otro que Dizzy. Queríamos presentar un mundo de fantasía. Tuve la idea de que la cara del personaje tenía que ser tan grande como fuera posible, para darle un toque de personalidad. En Codemasters recibieron montones de cartas de fans que hacían toda clase de preguntas. Cada vez que íbamos nos decían que teníamos más correo de nuestros fans. Dizzy fue un éxito internacional. Fue el más vendido en todo el mundo. En realidad tuvimos diferentes juegos ocupando los puestos 1, 2 y 3 de las listas de éxitos. Éramos algo así como los Beatles en el campo de los juegos para ordenador. Estos jóvenes millonarios creadores de juegos se convirtieron en personajes famosos ocupando los titulares y alardeando de sus éxitos. Les dio por comprar Ferraris en cuanto conseguimos dinero, pero mi impresión es que los Ferraris no les duraban demasiado. El resultado de tan duro trabajo fue una enorme contribución muy creativa en el diseño de los videojuegos. Eran videojuegos diseñados por los propios jugadores para jugadores. Gracias a la era del ordenador casero, Gran Bretaña contribuye hoy día más que cualquier otro país a la industria de los videojuegos. Recuerdo que le dije a un periodista que un día todo esto llegaría a superar a la televisión. Y ahora mismo, la industria británica de los videojuegos exporta más que la industria del cine y de la televisión inglesas juntas.